Un perro callejero desaparece la noche antes de que destruyan el muelle donde se refugiaba. Detrás de esa ausencia se esconde un empresario sin escrúpulos y un capataz dispuesto a callar para salvar su contrato. Pero un veterano, marcado por el pasado, encuentra algo bajo las tablas que lo obliga a actuar. Y solo escúchalo, porque nadie esperaba que la justicia llegara de forma tan contundente y real. El sol apenas insinuaba su llegada, tiñendo de ámbar las vetas rugosas del viejo muelle de cedro. Cada mañana, sin excepción, Ethan Cole descendía por la escalinata lateral del muelle con paso medido, como si cada tablón de madera exigiera su propio momento de respeto. Llevaba en la mano un café negro recién hecho, sin azúcar, sin crema, y en la otra, envuelto en una servilleta de tela gastada, el mismo trozo de sándwich de pavo que no comía desde hacía años. Se sentaba siempre en el mismo lugar, al borde de la estructura, donde el agua se filtraba por debajo como si murmuraba secretos que solo él podía entender. Allí, en ese rincón olvidado por los turistas y decorado por el óxido y la sal, ocurría un ritual sin palabras. Harbor, el perro callejero de pelaje ceniza y una distintiva mancha blanca en la pata delantera, aparecía con puntualidad casi militar. No corría, caminaba, con esa mezcla de cautela y dignidad que tienen los animales que han sobrevivido a más de lo que merecían. Se detenía a unos metros de Ethan, justo donde una tabla hundida formaba una pequeña depresión en el suelo, y se echaba lentamente, sin emitir un solo sonido. Ethan nunca lo llamaba con voz. Solo deslizaba el trozo de sándwich hacia el punto medio entre ambos, y lo dejaba ahí, como quien tiende un puente sin exigir nada a cambio. A veces Harbor aceptaba de inmediato, otras simplemente observaba. Era un pacto sin presión, sin caricias forzadas, sin miradas prolongadas. Una tregua muda entre dos seres que habían conocido la pérdida de cerca. Para Ethan, el muelle no era solo un lugar tranquilo. Era el único espacio donde el tinnitus, ese zumbido agudo que le había quedado tras años de servicio militar, se diluía lo suficiente como para que la cabeza descansara. Allí, entre el aroma salobre del agua estancada y el chillido lejano de las gaviotas, encontraba algo que se parecía al silencio, algo que no dolía. Lo que nadie veía era que detrás de ese gesto sencillo, el pan, la espera, la distancia, había un universo entero de memoria. Años atrás, en Afganistán, había perdido a su compañero más leal, un perro de servicio llamado Shadow, que detectaba explosivos y olía el miedo como pocos. Desde entonces, Ethan no podía tocar a un perro sin sentir un nudo en el pecho. Pero Harbor no pedía contacto, no buscaba afecto, simplemente existía a su lado, y eso era suficiente. Mientras tanto, en el extremo opuesto del muelle, el día comenzaba con una intensidad distinta. Clint Barrett, capataz portuario de rostro cuadrado y mirada de reloj de arena, discutía por teléfono con alguien del ayuntamiento. Hablaba rápido, con tono seco, repitiendo palabras como licencia, entrega y presión. En su mundo, el muelle era una pieza de inversión, una fachada que debía verse impecable para impresionar a los inversores inmobiliarios. Cualquier presencia que rompiera esa estética, ya fuera un tablón suelto, una gaviota coja o un perro callejero, era para él un obstáculo que debía resolverse rápido y sin escándalos. Las quejas de los comerciantes locales por perros que merodean le daban la excusa perfecta. Tenía en su escritorio una orden de limpieza preventiva y en su correo un recordatorio del plazo final para cerrar la venta del frente marítimo. No era cruel por placer, pensaba, sino que el sistema no perdonaba los retrasos. Y el muelle, con toda su herrumbre y nostalgia, ya no tenía lugar en los planos del futuro. Así, sin cruzar palabras, dos hombres compartían el mismo escenario con misiones opuestas. Uno buscaba sanar en silencio, el otro buscaba entregar resultados. Y en medio, un perro que no sabía nada de contratos ni de guerras, pero sí de rutinas, de rostros tranquilos y del valor que tiene simplemente ser esperado. Ese amanecer, como tantos otros, el sol se reflejó por unos instantes en la taza metálica de Ethan. Harbor alzó apenas la cabeza, aceptó el trozo de sándwich y volvió a apoyar el hocico sobre las patas cruzadas. Nada cambió, pero todo se estaba preparando para cambiar. Aquella mañana el viento venía cargado de un salitre más denso.
casi terroso, y el cielo tenía un color difícil de definir. Ni gris, ni azul, ni siquiera plomo, sino algo intermedio, como si el día se negara a tomar una decisión. Ethan lo notó antes de bajar al muelle, lo supo en realidad, porque ese tipo de silencio, demasiado limpio, demasiado perfecto, no era normal. Cuando llegó al punto habitual con su café humeante y el sándwich envuelto con precisión casi militar, Harbour no estaba. No era solo que no estuviera, era que el espacio que solía ocupar parecía más visible que nunca, como si la ausencia hubiera dejado una forma hueca suspendida en el aire. La tabla hundida estaba intacta, ninguna marca de patas recientes, ningún pelo suelto, ni siquiera ese leve olor a perro mojado que el mar no podía borrar. Un rectángulo de aire, un hueco en la rutina. Durante los primeros 5 minutos, Ethan solo esperó, no se movió. Observó el horizonte, bebió un sorbo de café, dejó el trozo de sándwich sobre la madera. Aún quería creer que Harbour aparecería, aunque con retraso, pero pasaron 10 minutos, luego 15, y la incomodidad inicial se transformó en una punzada concreta, como un eco interno, seco y áspero, que le recordó una sensación muy antigua. Aquella noche, en el desierto, cuando la radio se quedó en silencio antes de que todo explotara. Se levantó con lentitud. El cuerpo le dolía de forma distinta, no por edad, sino por memoria. Cruzó la calle hasta Whitman's Bait and Tackle, la tienda de carnadas y artículos de pesca que había frente al muelle, atendida por Grace Whitman, una mujer de cabello trenzado y mirada más aguda que la de cualquier político local. Grace, aunque reservada, tenía respeto por Ethan. Cuando él preguntó si podía ver las cámaras de seguridad, por algo raro, ella asintió sin hacer preguntas. Pasaron juntos las grabaciones de la madrugada en una pantalla vieja. Nada inusual hasta las 3:41 am. Ahí, una furgoneta blanca sin logos aparece detenida junto al borde del muelle. Las luces permanecen encendidas. 2 hombres bajan. No son vecinos ni pescadores, llevan guantes. Sacan 2 trampas metálicas, un maletín cuadrado y un cubo brillante con una etiqueta apenas visible en la imagen. Una calavera diminuta dentro de un triángulo rojo. Se agachan, trabajan en silencio y en menos de 7 minutos desaparecen en dirección contraria. Grace retrocedió la grabación 3 veces para enfocar mejor, pero la calidad no permitía detalles. Ethan no dijo nada, solo cerró los puños con suavidad y murmuró un gracias que sonó más a informe de misión cumplida que a cortesía. De ahí se dirigió directo a la oficina del puerto, donde sabía que encontraría a Clint Barrett, el capataz encargado del mantenimiento de la zona. Lo encontró en el patio trasero, revisando unas hojas plastificadas bajo el brazo, con su habitual chaleco reflejante y radio colgando del hombro. ¿Viste una camioneta blanca esta madrugada?, preguntó Ethan, sin rodeos. Barrett, acostumbrado a recibir reclamos, levantó una ceja pero no se mostró sorprendido. Sí, contratistas de control de fauna. Vienen cuando el muelle está vacío para evitar molestias, respondió, como si recitara una política de manual. ¿Veneno? Solo lo aprobado por normativa estatal, todo legal. Hizo una pausa breve, como si intentara evitar entrar en conflicto. Mira, Ethan, tengo un contrato que cumplir. Si este lugar no pasa la inspección, el municipio pierde una inversión de 6 cifras. No es personal, solo hago mi trabajo. El tono era profesional, casi desinteresado, pero Ethan notó que evitaba el contacto visual, no porque escondiera culpa necesariamente, sino porque intuía que para el hombre frente a él no era solo un perro callejero, era algo más. Antes de retirarse, Ethan echó un vistazo al tablón de anuncios justo detrás del escritorio de Barrett. Una hoja recién colocada, impresa en negritas negras sobre fondo blanco, decía: Desmontaje de la sección oeste, sábado 23. Era esa misma noche. Justo al lado del muelle donde se sentaba Harbour, el lugar donde ambos compartían silencio. Ahí entendió que lo ocurrido no era un accidente. La desaparición no era un despiste. Era una cuenta regresiva. Ya no se trataba solo de un perro. Se trataba de una rutina rota, de una presencia que alguien consideró un estorbo. Se trataba de una historia a punto de ser enterrada bajo escombros y firmas administrativas.
Ethan salió de la oficina sin hablar más. Caminó lento, pero con algo distinto en la mirada. Una mezcla de inquietud y resolución, esa que aparece cuando la vida, de pronto, te deja sin uno de los pocos hilos que te anclaban a tierra firme. El día avanzaba con un aire espeso, como si el mismo cielo dudara si debía caer en tormenta o simplemente quedarse gris para siempre. Ethan había pasado toda la mañana caminando por los bordes del muelle, escudriñando con la mirada entre las grietas, agachándose en cada rincón como si buscara un objeto que solo él podía reconocer. A esa altura ya no se trataba de esperar, se trataba de buscar. Porque cuando alguien o algo rompe una rutina construida con tanto cuidado, la ausencia ya no es solo ausencia, se convierte en señal. Fue cerca del mediodía cuando lo oyó. Un sonido suave, casi inaudible, como el suspiro lastimado de una criatura pequeña que intenta no ser notada. Ethan se detuvo en seco, se inclinó y con las palmas abiertas recorrió con paciencia las tablas del muelle, siguiendo el susurro que parecía provenir de abajo. Sus dedos encontraron, entre dos listones hinchados por la humedad, algo tibio. Pelo. Se arrodilló de inmediato y con la habilidad aprendida en terrenos inestables, se deslizó bajo el muelle, entre vigas cubiertas de sal y fragmentos de algas secas. La luz apenas alcanzaba a colarse en ese espacio estrecho, pero suficiente para revelar lo impensable. Allí, protegida por una mezcla de madera, barro y escombros, Harbour había formado un refugio. Su cuerpo encorvado temblaba levemente, no de miedo, sino de agotamiento. A su lado, tres diminutas figuras respiraban con dificultad, cachorros recién nacidos, de vientres rosados y ojos cerrados que parecían fósforos apenas encendidos. Un cuarto cachorro aún luchaba por alcanzar el calor del vientre de su madre. Ethan se quedó inmóvil unos segundos. Sintió como algo dentro de él se quebraba, pero no como una fractura, sino como una grieta antigua que finalmente encontraba salida. Harbour no había huido, se había escondido. Había elegido el mismo lugar donde se sentía a salvo, el mismo lugar donde, durante semanas, habían compartido silencio para parir vida nueva. Pero el milagro tenía un enemigo. A menos de medio metro de donde yacían los cachorros, en una viga baja, brillaban gotas amarillentas. No era pintura, no era agua, era líquido derramado de forma intencionada. El olor era ácido, artificial, vagamente metálico. Ethan lo conocía bien, raticida industrial de bajo costo, letal, incluso en dosis pequeñas. La escena era un choque de mundos, la fragilidad absoluta del nacimiento, expuesta ante una amenaza silenciosa y anónima, arrojada por manos que nunca se detendrían a mirar lo que estaban destruyendo. La ira, cuando llegó, no fue un estallido. No hubo gritos ni golpes, fue lenta, exacta y estructurada, como una operación, como cuando se traza una ruta de extracción sin margen de error. Ethan se arrastró hacia afuera, tomó su teléfono móvil con manos firmes y marcó el número de Marcus Hale, antiguo compañero en servicio, ahora reportero gráfico para el periódico local. Su voz fue clara. «Necesito que vengas al muelle, trae cámara y trípode». Después llamó a Shelby Monroe, directora del refugio del condado. Le pidió una jaula de transporte, toallas térmicas y antídoto veterinario por precaución. Ella no hizo preguntas, solo dijo «voy». Con cada llamada, Ethan armaba una red, no para atacar, sino para proteger. Lo que había debajo del muelle no era un simple hallazgo, era una urgencia con nombre propio. Cuando todo estuvo en marcha, se dirigió hacia la oficina portuaria. Barrett estaba en el andén lateral revisando unos planos. Ethan no lo saludó. Sacó el teléfono, activó la grabación en video y habló con tono firme. «Bajo el muelle hay una madre con neonatos», dijo, «y arriba hay veneno». Barrett, sorprendido por el tono, giró sin comprender del todo. «¿De qué estás hablando?» Ethan no repitió. El capataz frunció el ceño, nervioso, pero no se desmoronó. Respondió con el vocabulario de alguien que ha sido entrenado para justificar antes de admitir. «Mira, Ethan, el promotor Caleb Rourke quiere el muelle limpio hoy o cancela el acuerdo.
Si eso ocurre, perdemos todos, el pueblo, el empleo, la renovación. Barrett no sonaba a villano, sonaba a hombre atrapado en una cadena de responsabilidades mal atadas, intentando mantenerse a flote en medio de cifras, fechas y expectativas que lo sobrepasaban. Pero lo cierto es que esa cadena tenía un eslabón defectuoso, y ese eslabón era él. Ethan bajó la cámara, pero no el tono. Sabías que hay vida aquí, y aún así lo trataste como basura. Barrett calló, miró hacia el suelo, no dijo nada más. En ese instante, el viejo muelle dejó de ser una estructura de madera y tornillos. Se transformó en un escenario donde se cruzaban todas las versiones del valor, la del perro que eligió esconderse, la del hombre que eligió quedarse y la de quienes estaban a punto de tomar partido. Y el tiempo, como siempre en estas historias, empezó a correr. 22:40. El cielo sobre el puerto había bajado tanto que parecía estar a punto de colapsar sobre los techos de lámina y los botes dormidos. El viento ya no soplaba, masticaba. Silbaba entre las sogas, levantaba lonas y empapaba las maderas con una llovizna fina, constante, que convertía el muelle en un espejo rugoso. Una tormenta baja, eléctrica, rugía en la distancia como un tambor que se acercaba. A esa hora, el muelle oeste estaba cercado por cintas amarillas, operarios con chalecos reflectantes y una grúa móvil que esperaba órdenes. Los reflectores iluminaban la escena como si se tratara de una demolición quirúrgica. Fue entonces cuando apareció Caleb Rourke, impecable, casco blanco, traje sin una sola arruga. A su lado, un abogado con portapapeles y voz monócorde. «O despejan la estructura ahora mismo», dijo Rourke, sin levantar la voz, «o asumiremos daños legales y económicos. La tolerancia tiene límites». Sus palabras no eran una amenaza, eran un ultimátum envuelto en cortesía corporativa. En ese momento, la balanza emocional tembló. Del otro lado de la cinta amarilla, Ethan observaba con los brazos cruzados. No discutía, no gritaba, solo evaluaba. Cada movimiento, cada palabra, cada expresión. La tensión se aligeró apenas un segundo cuando Shelby Monroe llegó corriendo bajo la lluvia con una jaula térmica, mantas selladas al vacío, jeringas de suero y una pequeña lámpara de cuello. Se acercó a Ethan, le tocó el brazo sin decir nada y abrió la mochila veterinaria sobre una banqueta mojada. Traía lo necesario para salvar vidas minúsculas. Pero la calma no duró. Uno de los operarios, sin esperar órdenes claras, conectó una radial al generador. El zumbido de la herramienta rompió el aire. El muelle vibró, los postes de madera crujieron con un sonido hueco. Algunos vecinos cubrieron sus oídos. Grace Whitman, al otro lado del cerco, dio un paso al frente. Ethan no esperó más. En un movimiento limpio, ató una cuerda náutica a un pilote central del muelle, se colgó una linterna en la boca y con una destreza que no parecía propia de su edad, se deslizó por debajo de la estructura, desapareciendo de la vista de todos. Era como si estuviera entrando a un túnel de memoria, a una zona de guerra silenciosa, pero con objetivos muy distintos. El barro estaba frío y pegajoso, pero no importaba. Bajo la estructura, el espacio era estrecho, oscuro, apenas respirable. Hurlburt gruñó al verlo, un gruñido bajo, tenso, protector, pero no atacó, lo reconoció. El vínculo que habían construido, a fuerza de pan compartido y silencio, valía más que el miedo. Ethan no habló. Deslizó uno a uno los cachorros dentro de su chaqueta M65, transformada ahora en nido improvisado. Los arropó con su propio cuerpo, asegurándose de que cada uno tuviera calor, posición y espacio para respirar. Harbour los olía, los miraba, pero permitía el contacto. Y eso, en ese instante, era la mayor prueba de confianza que podía existir. Mientras tanto, en la superficie, Marcos Hale ajustó el trípode, enfocó y activó el directo. El video, titulado simplemente «Urgente, lo que pasa ahora en el Muelle Oeste», comenzó a recorrer los teléfonos de la comunidad en cuestión de segundos. La cámara mostraba el cubo metálico con el pictograma de la calavera, la orden de desmontaje en papel plastificado, la maquinaria encendida y la negativa verbal de Barrett a detener la operación. «Sin una orden escrita no puedo frenar nada, tengo instrucciones». Pero la red ya estaba activada. En menos de 5 minutos los comentarios comenzaron a llover.
Hay cachorros ahí abajo. Detengan la obra ya. ¿Dónde está el sheriff? Esto es crueldad animal. Exigimos explicaciones. Grace Whitman, con la determinación de quien conoce cada centímetro de ese puerto, levantó una barrera improvisada con 2 cajas de aparejos de pesca y un tablón viejo. La acompañaron 2 pescadores, hermanos conocidos por su carácter duro, que colocaron redes enrolladas como obstáculo físico entre los trabajadores y la estructura. La protesta no era ruidosa, pero era firme. No hacía falta gritar cuando la cámara lo decía todo. Finalmente, a las 23:08, llegó el sheriff Nate Miller, con el uniforme empapado, rostro cansado y voz clara. ¿Qué tenemos aquí? Marcos le mostró la transmisión en directo. Shelby le enseñó los cachorros en sus brazos, aún con los ojos cerrados, apenas moviéndose. Ethan emergió desde abajo, cubierto de barro hasta la cintura, con Harper detrás de él, jadeando pero de pie. Miller observó la escena completa. No pidió más pruebas, no consultó el manual, actuó con el sentido común que aún queda en algunas figuras de autoridad. Ordeno suspender de inmediato cualquier acción de desmontaje, dijo fuerte. Hay riesgo a la vida animal y posible uso indebido de sustancia tóxica. Nadie toca este muelle hasta que se investigue. El operario apagó la radial. La luz del generador parpadeó. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, sino respiro. Rourke bajó la mirada. Su abogado anotó algo en su carpeta sin decir palabra. Barrett, detrás, se quitó el casco y lo sostuvo con ambas manos. Nadie se movió durante varios segundos. La noche no trajo triunfo aún, pero sí una pausa ganada a pulso. El muelle, por un momento, volvió a ser territorio neutral, un lugar donde la vida, aunque frágil y mojada, había sido vista, reconocida y protegida. Y mientras las primeras gotas fuertes de la tormenta caían sobre los tejados, Ethan se sentó en un viejo banco bajo el alero del muelle. Tenía barro en las botas, la linterna colgando del cuello y una leve sonrisa que no era de victoria, sino de algo más rara, de dignidad rescatada. Cuando la tormenta pasó y los reflectores fueron apagados, el silencio volvió a ocupar el puerto. Pero ya no era un silencio de pérdida, sino de algo distinto, de pausa reparadora, de esos silencios que llegan después del ruido, del conflicto, del miedo, y anuncian que algo importante ha cambiado para siempre. Pero el alivio, como tantas veces en la vida real, no trajo consigo finales dulces ni abrazos teatrales. Trajo, eso sí, consecuencias claras, necesarias, justas. En los días siguientes, el informe del sheriff Nate Miller fue enviado a la fiscalía. No tardó en abrirse una investigación formal por negligencia administrativa y presunto maltrato animal. Clint Barrett, el capataz portuario, fue suspendido de manera inmediata y en su testimonio inicial confesó, entre líneas, que Rourke le ofrecía incentivos informales, bonificaciones no declaradas, por agilizar procesos. Lo decía casi sin moverse, como quien arrastra un saco de piedras con la mirada fija en el suelo. Caleb Rourke, por su parte, no hizo declaraciones. Retiró las máquinas del sitio temporalmente, como si eso lo eximiera de responsabilidad. Su abogado, que había sido tan visible la noche anterior, no volvió a aparecer. Solo se dejó una nota en la oficina del puerto diciendo que la situación será reevaluada. Nada más. Mientras tanto, la comunidad no esperó decisiones ajenas para actuar. Marcus Hale, con su crónica publicada en la edición dominical del periódico local, tituló su artículo «Un perro, un hombre, un muelle que no se vendió». Fue compartido más de 1000 veces en redes vecinales. En la tienda de Grace Whitman, la gente comentaba cada párrafo como si fueran los titulares de una causa común. Se organizaron turnos para patrullar el muelle, se abrió una petición digital para proteger legalmente la zona oeste como espacio comunitario, y en solo 2 semanas reunieron más de 5000 firmas. Ethan, por su parte, no dio entrevistas, nunca lo hizo. Siguió yendo al muelle al amanecer, como antes, pero ahora Harbour no se sentaba a distancia. Apoyaba el hocico en su bota derecha, sin miedo. Ya no había sándwich en el suelo, ni necesidad de esperar. La confianza no se ofrecía, se había construido. Los cachorros no fueron adoptados por impulso. Ethan coordinó con Shelby Monroe una red de acogida, donde cada animal fue entregado con seguimiento, vacunas, cuidado. Él mismo se inscribió como voluntario en un programa piloto impulsado por el refugio, Vets for Strays, una iniciativa para que veteranos entrenaran y socializaran animales rescatados.
El objetivo no era solo ayudar a los perros, sino a quienes también necesitan reaprender la ternura en pequeños actos diarios. Fue la primera vez en años que Ethan sintió que su tiempo tenía propósito, no solo rutina, que su pasado no era un peso, sino un conjunto de herramientas al servicio de algo vivo. Su motivación finalmente había encontrado cauce, no anestesia. Pasaron algunos meses, la venta del Muelle Oeste se canceló oficialmente, el plan de demolición fue archivado, la estructura fue restaurada con trabajo comunitario, se cambiaron tablas podridas, se reforzaron vigas e instalaron faroles bajos para evitar la contaminación lumínica. Ya no era una zona abandonada, sino una pasarela de madera viva donde familias, pescadores, niños y caminantes compartían espacio con gaviotas y, de vez en cuando, con algún perro que se echaba al sol. Donde antes se sentaban Ethan y Harbor, se instaló una placa de bronce discreta, pero imposible de ignorar. Grabada con letras firmes decía, Harbor Seat, aquí comenzó algo que merecía quedarse. Durante la ceremonia de inauguración, Barrett se presentó, sin uniforme, sin casco, sin hablar demasiado. Había declarado oficialmente contra Rourke, y aunque perdió su cargo, consiguió un empleo más sencillo pero honesto en mantenimiento de diques. Se acercó a Ethan en silencio, le estrechó la mano con una leve inclinación de cabeza, y más tarde, sin decirlo a nadie, donó su primer cheque al refugio del condado. En el acto comunitario, pidió disculpas públicamente, no justificó sus actos, no lloró, solo dijo, me equivoqué, y lo sé. Y en el murmullo posterior, nadie lo rechazó. Harbor seguía sentándose en el muelle, siempre en la misma tabla hundida, siempre cuando el sol comenzaba a salir. Solo que ahora, a veces, acortaba la distancia. Rozaba con el lomo la rodilla de Ethan antes de echarse, como si dijera, estoy aquí, no me iré sin avisar. Ethan nunca intentó abrazarla, solo dejaba que se quedara ahí, respirando en sincronía, como si entre ambos la vida se entendiera sin necesidad de palabras. Los cachorros no fueron adoptados por impulso. Ethan coordinó con Shelby Monroe una red de acogida, donde cada animal fue entregado con seguimiento, vacunas, cuidado. Él mismo se inscribió como voluntario en un programa piloto impulsado por el refugio, Vets for Strays, una iniciativa para que veteranos entrenaran y socializaran animales rescatados. El objetivo no era solo ayudar a los perros, sino a quienes también necesitan reaprender la ternura en pequeños actos diarios. Fue la primera vez en años que Ethan sintió que su tiempo tenía propósito, no solo rutina, que su pasado no era un peso, sino un conjunto de herramientas al servicio de algo vivo. Su motivación finalmente había encontrado cauce, no anestesia. Pasaron algunos meses, la venta del Muelle Oeste se canceló oficialmente, el plan de demolición fue archivado, la estructura fue restaurada con trabajo comunitario, se cambiaron tablas podridas, se reforzaron vigas y se instalaron faroles bajos para evitar la contaminación lumínica. Ya no era una zona abandonada, sino una pasarela de madera viva donde familias, pescadores, niños y caminantes compartían espacio con gaviotas y, de vez en cuando, con algún perro que se echaba al sol. Donde antes se sentaban Ethan y Harbor, se instaló una placa de bronce discreta, pero imposible de ignorar. Grabada con letras firmes decía, Harbor Seat, aquí comenzó algo que merecía quedarse. Durante la ceremonia de inauguración, Barrett se presentó, sin uniforme, sin casco, sin hablar demasiado. Había declarado oficialmente contra Rourke, y aunque perdió su cargo, consiguió un empleo más sencillo pero honesto en mantenimiento de diques. Se acercó a Ethan en silencio, le estrechó la mano con una leve inclinación de cabeza, y más tarde, sin decirlo a nadie, donó su primer cheque al refugio del condado. En el acto comunitario, pidió disculpas públicamente, no justificó sus actos, no lloró, solo dijo, me equivoqué y lo sé. Y en el murmullo posterior, nadie lo rechazó. Harbor seguía sentándose en el muelle, siempre en la misma tabla hundida, siempre cuando el sol comenzaba a salir, solo que ahora, a veces, acortaba la distancia. Rozaba con el lomo la rodilla de Ethan antes de echarse, como si dijera, estoy aquí, no me iré sin avisar. Ethan nunca intentó abrazarla, solo dejaba que se quedara ahí, respirando en sincronía, como si entre ambos la vida se entendiera sin necesidad de palabras. El final no fue una explosión de júbilo, no hubo himnos ni banderas, pero hubo algo más importante, una certeza calma. La certeza de que lo que empezó como una rutina silenciosa terminó siendo una historia con justicia, con reparación, con comunidad,
Una historia donde el dolor no se borró, pero se transformó en algo útil, donde el pasado no se negó, pero se resignificó. Y el muelle, ese viejo trozo de madera, sal y paciencia, por fin pertenecía a quienes lo cuidaban.